Más allá de ser una atrapante película de terror que hace un uso magistral del formato found footage, algo que no se veía con esta efectividad desde cintas como Wreck o Creep, Backrooms invita al espectador a adentrarse no solo en las profundidades de estos espacios misteriosos e inexplicables, sino también en las de la psique humana. ¿Qué representan realmente estos espacios liminales, eternos y carentes de propósito? Uno de los mayores retos de la película consiste en trasladar una narrativa concebida dentro de un formato de new media, como lo es la serie web, creada por Kim Parsons, quien también dirige este largometraje. El director logra equilibrar la integración de la cinta dentro del universo de Backrooms, sin hacer que la narrativa de la película se sienta inconclusa ni contradiga el material que le precede. Al mismo tiempo, el mayor acierto del largometraje es mantener la esencia de los videos que dieron origen a la serie en YouTube. Una constante sensación de pérdida, de desconexión con la realidad y de imposibilidad de escapar de unos espacios a los que sus protagonistas llegan por azar. Al mantenerse fiel a esta identidad, la película de Backrooms logra conservar una de las cualidades más fascinantes de la serie, dejar al espectador con más preguntas que respuestas, pero sin que esa ambigüedad se convierta en una experiencia narrativa insatisfactoria. La cinta, por la necesidad de abarcar la duración de un largometraje y de responder a unas expectativas comerciales, no puede darse el lujo de recaer por completo en el estilo narrativo de los videos de la serie web, una narrativa basada enteramente en el formato found footage, sin un protagonista concreto que complete un arco narrativo. Claro, que han habido películas que se sostienen por completo en este subgénero del terror, como las ya mencionadas Wreck, Creep o incluso la icónica El proyecto de la bruja de Blair. Pero lo que separa estas cintas de Backrooms es que de una manera u otra, aquellas historias están ancladas a la realidad, a personajes, escenarios o situaciones que de algún modo nos resultan familiares. Backrooms, en cambio, transforma todo aquello que nos es familiar y tergiversa la manera en que comprendemos los objetos y los espacios. Por ello, la película necesita apoyarse en recursos narrativos propios del cine que permitan a las audiencias conectar con mayor facilidad con la historia. Al adentrarse en una nueva forma de narrar el universo de Backrooms, Parsons encuentra como realizador la oportunidad de explorar temas más complejos como el subconsciente, el trauma y las luchas internas. En Backrooms seguimos a Clark, un frustrado arquitecto y dueño de una tienda de muebles muy poco exitosa, que atraviesa uno de los momentos más críticos de su vida. Se ha divorciado de su esposa y ha tenido que abandonar su propia casa para irse a vivir a la misma tienda de muebles, en la que no entra ni un solo cliente. Al descubrir en el sótano de su negocio un portal hacia los Backrooms, este espacio laberíntico e infinito que parece no obedecer lógica alguna, Clark se adentra en las profundidades hasta ser atrapado por la terrorífica criatura que habita ahí. Tras su desaparición, su psicóloga, la doctora Klein, quien conoce la existencia de estos misteriosos espacios luego de que Clark se los describiera durante una de sus sesiones, llega a la tienda de muebles y eventualmente también entra en los Backrooms. Una vez dentro, la doctora Klein se reencuentra con su paciente, pero Clark ha abrazado la comodidad que le ofrecen los Backrooms. Sin saberlo, la psicóloga no solo se ha adentrado en los Backrooms, sino también en el subconsciente de Clark. Es aquí donde se pone en escena el verdadero conflicto temático de la película. En la teoría del psicoanalista Sigmund Freud, existen tres conceptos que intentan explicar la psique humana: el id, el ego y el superego. El id hace referencia a la expresión inconsciente de los deseos y los impulsos del ser humano. Es la parte más primitiva e innata de la psique, cuyo objetivo primordial es alcanzar la satisfacción. Mas, sin embargo, obtener esa satisfacción placentera entra en conflicto directo con el mundo exterior, amenazando la supervivencia de la persona. El yo es la instancia mediadora entre los otros dos. Intenta conciliar las exigencias normativas y punitivas del superego con los intereses del id por satisfacer deseos inconscientes. Esta figura de la psique se ocupa de la tarea de la autoconservación y se percata de los peligros que lo pueden asediar. Sin embargo, el yo puede verse amenazado no solo por los peligros de la realidad objetiva, sino también por aquellos procedentes de las exigencias impulsivas del id. Por último, encontramos al superego,
El superego representa la internalización de las normas, las reglas y las prohibiciones. Es, por tanto, la instancia encargada de contrarrestar los impulsos del id. La personificación de esta tríada en la película resulta fácilmente distinguible a través de sus tres personajes principales. El superego está representado por la Dra. Klein, quien, aunque no representa estrictamente la ética y la moral, sí sirve como la voz de la razón para Clark. El frustrado arquitecto representa el ego, obligado a mediar entre la razón de la Dra. Klein y los impulsos del Capitán Clark, que representa el id. La criatura claramente es la antítesis del superego, es la manifestación de los impulsos más innatos y más primitivos de Clark, aquellos con los que no es posible negociar y que, al mismo tiempo, encarnan el fracaso del propio Clark. Las grabaciones de audioterapia de la Dra. Klein, que escuchamos en varios momentos de la película, tienen un claro enfoque que aboga por el cambio como la puerta hacia la mejora. Desde el razonamiento del superego, modificar los comportamientos dañinos es la solución para el estancamiento emocional en el que se encuentra Clark. La Dra. Klein desea que el frustrado arquitecto se libere de los traumas de su pasado, que pueda escapar de los confines que él mismo construyó y recuperar el control de su vida. Pero Clark no quiere cambiar, no quiere liberarse del camino cíclico en el que se encuentra. Por el contrario, al llegar a los backrooms, reconoce que es precisamente en esos infinitos y vacíos espacios liminales donde desea apartarse del mundo. Los backrooms se convierten entonces en su lugar seguro y los impulsos violentos de Clark se manifiestan en la criatura del Capitán Clark. Pero, ¿cómo encaja el Capitán Clark, la personificación del id de nuestro protagonista, en todo lo que la película ha planteado previo a su aparición? Desde las primeras escenas de la cinta nos queda claro que Clark tiene problemas con el alcohol, siendo esta una de las causas del fin de su matrimonio. Es precisamente ese alcoholismo el camino cíclico en el que ha estado por mucho tiempo. Es posible incluso que la representación física del Capitán Clark, con su rostro deformado, asemeje la manera en que se vería el rostro de Clark a través de una botella de alcohol. Como ya vimos, los backrooms son la manifestación de un subconsciente que opera a través de simbolismos y metáforas, sin atenerse a la lógica del mundo real. En ese sentido, responden al subconsciente de Clark al manifestarse como el Capitán Clark, la personificación de su fracaso, su ira más primitiva y su frustración. Respecto a esta criatura surgen preguntas que, en lugar de expandir la mitología de los backrooms, abre la puerta a una tal vez inconsistencia narrativa. ¿Qué tan fuerte es la conexión entre Clark y los backrooms para que la criatura que los habita se manifieste exclusivamente como su id? ¿Por qué no aparece el id de la Dra. Klein, que probablemente tomaría la forma de su madre, cuando ella entra en los backrooms? ¿Por qué, como se nota al detallar la secuencia inicial de la película, el id ya estaba manifestado de esa manera antes de la llegada del mismo Clark? Por último, quiero abordar cómo en Backrooms conviven dos perspectivas sobre la manera en que se enfrenta el trauma y las enfermedades mentales. Por un lado está Clark, un hombre con un historial de alcoholismo frustrado y empeñado en señalar culpables en todos menos en sí mismo. Clark encuentra en los backrooms un lugar al que puede pertenecer, donde no se espera nada de él, donde no se le juzga, donde los seres que habitan estos espacios son como muebles, sin personalidad, sin injerencia, sin ego. La Dra. Klein, por su lado, marcada por la agorafobia de su madre y por una posible conexión de esta con los backrooms, decidió convertirse en una psicóloga y enfocar su práctica en encontrar caminos para superar el trauma. Son estas dos perspectivas las que eventualmente chocan entre sí. El clímax temático de la película se da cuando el ego y el superego se enfrentan, al darse cuenta de que su vida corre peligro y de que Clark ha perdido la razón. La Dra. Klein escoge decirle aquello que él desea escuchar. Una vez este conflicto temático queda resuelto y el superego ha cedido ante las egoístas necesidades del ego, la monstruosa criatura de la película se revela como la personificación del id de Clark. Tras esta revelación, Clark es asesinado por la criatura, es decir, el id obtiene el control. Aunque no queda del todo claro por qué el Capitán Clark mata a Clark en un acto que rememora la clásica pintura de Goya, Saturno devorando a su hijo, podemos plantear dos razones posibles. Ambas parten de la imposibilidad del id por aceptar la razón y de ver amenazada su propia naturaleza. Por un lado, el hecho de que Clark escuche al superego y acepte lo que la psicóloga le esté diciendo, por más forzado que sea su origen, puede hacer que el id lo perciba como una amenaza, el superego anteponiéndose ante el id.
It. Por otro lado, una explicación más sencilla es que, al obtener Clark aquello que deseaba, la posibilidad de no cambiar, el Capitán Clark, como si hubiera recibido el permiso para hacerlo, abraza por completo su naturaleza devoradora y salvaje, consumiéndose a sí mismo. Backrooms no entrega todas las respuestas, pero desde este acercamiento freudiano, la película se convierte en una pieza clave para descifrar el misterio de estos laberintos liminales. En lugar de concebirlos únicamente como una manifestación del terror cósmico ajena al ser humano, este enfoque los reinterpreta desde el psicoanálisis, anclándolos a una realidad más palpable y vinculando de manera más intrínseca la mente humana con estos misteriosos espacios. La cinta materializa al subconsciente humano en el peligro inescapable que éste puede llegar a ser, y eso es lo que hace de Backrooms una de las mejores películas de terror de los últimos años.